AMLO respondió de esta manera al informe que indica 8.493 muertes en el primer trimestre del 2019, la cifra más alta desde 1997 México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, vivió su más reciente episodio de violencia el viernes, cuando un grupo armado asesinó a 14 personas en el conflictivo estado de Veracruz. Nos importa la seguridad nacional, la seguridad interior, pero lo que más nos urge es garantizar la seguridad pública en el país. Por eso es que se propuso una reforma a la Constitución para que tanto el Ejército como la Armada nos ayuden en este propósito, dijo López Obrador, de visita en Veracruz. Según datos oficiales divulgados el sábado, México reportó 8.493 asesinatos en el primer trimestre del año, la cifra más alta desde 1997, cuando se comenzó a realizar este registro. Para reducir esos índices de violencia, López Obrador ha propuesto una Guardia Nacional, que estará integrada por policías, marinos y militares en funciones de seguridad pública. Duele mucho enterarse y tener noticias como estos asesinatos viles de Minatitlán, municipio de Veracruz donde se produjo la masacre del viernes, afirmó el gobernante. Todo este fruto podrido, todo esto que se heredó de la aplicación de una política económica antipopular y entreguista, donde lo único que les importaba era saquear, robar, añadió en referencia a los anteriores gobiernos en el estado y en el país. El político izquierdista aseguró que con la Guardia Nacional, México va a avanzar y se podrá serenar al país, que registra altos niveles de violencia e inseguridad que han ido en aumento en los últimos años. Señaló como el principal problema de México a la corrupción y dijo que de ahí se derivan otros problemas, la pobreza, la inseguridad y la violencia. Pero lo que más ha dañado a México es la corrupción política, esa es la causa principal de desigualdad económica, social, inseguridad y violencia, de todos los males que nos aquejan. El secretario de Marina, SEMAR, José Rafael Ojeda Durán, señaló, por su parte, que es hora de pensar en México, en una verdadera unión, de recuperar el tejido social para lograr una nación en paz, de trabajar por el bien común porque el tiempo no regresa y cobra dividendos. En el acto, que se llevó a cabo en la heroica Escuela Naval Militar, en el municipio de Alvarado, el mandatario mexicano conmemoró el 105 aniversario de la defensa patriótica del puerto de Veracruz ante la invasión estadounidense, ocurrida el 21 de abril de 1914. Este lunes, López Obrador llevará a cabo una reunión nacional de seguridad con integrantes de su gabinete y una conferencia de prensa en un día que la ciudad de Veracruz celebra los 500 años de su fundación. El estado de Veracruz fue gobernado durante más de 80 años por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, centroderecha, pero en 2016, tras el mandato de Javier Duarte de Ochoa, preso por diversos delitos, el derechista Partido Acción Nacional ganó las elecciones por un período de 2 años. Sin embargo, el año pasado, el partido Morena, de López Obrador, arrasó en los comicios, ganando la gobernación con Cuitláhuac García Jiménez y la mayoría de diputaciones locales.